Es hermoso estar, Señor, en tu presencia. Gracias, papá. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos, Señor. Ayuda a tu siervo, Padre, a predicar tu palabra. Ayúdame, Espíritu Santo. Aleluya. Dios es bueno. Dios es maravilloso. Vivimos en una generación que yo categorizaría sin identidad. Las personas de hoy en día muy difícilmente pueden responder a la preguntas tan simples como ¿quién soy? ¿Cuál es mi propósito en esta vida? Y algunos intentan tener propósito e identidad por medio de su profesión, por medio de lo económico, en medio de las relaciones o incluso en lo que los demás piensan o opinan acerca de nosotros. Pero ocurre que cuando algo cambia, cuando algo de esto cambia, también se derrumba el sentido de identidad que hemos creado en lo material, en lo temporal. También se derrumba. Cuenta la historia de un niño que fue adoptado y llevado muy lejos para proteger su vida y también su descendencia, su linaje real. Este era el verdadero heredero de un trono. Y mientras crecía durante muchos años, vivió sin saber quién realmente era. Pero ya en su mayoría de edad, se le dice toda la verdad acerca de su adopción. Y sus padres habían muerto en un asedio, porque hicieron todo lo posible para preservar su vida y el legado de su reino. Y desde ese momento, este niño cambió su manera de pensar. Desde el momento que él entendió quién era. Porque conocer nuestro origen, nuestra identidad, cambia todas las perspectivas de nuestra vida. Y esa necesidad de conocer quiénes somos, de conocer nuestro origen, existe en todo corazón de un ser humano. Las mayores preguntas de la vida sí son de identidad y propósito. Esas son las mayores preguntas que puede tener un ser humano. ¿Quién soy? ¿Y para qué estoy aquí? Pero hasta que no conocemos nuestro origen, hasta que no entendemos cuál es nuestro origen, no podemos comprender plenamente quiénes somos. Por eso tenemos que saber nuestro origen. En Hechos capítulo 17, el apóstol Pablo llega a Atenas. Esta ciudad estaba llena de conocimiento, estaba llena de filosofía, pero también estaba llena de idolatría. Pero allí Pablo se encuentra con personas que tanto ellos como nosotros, al igual que nosotros, buscan respuestas a estas grandes preguntas de la existencia. Allí nadie conocía al Dios verdadero. Pablo, en medio del areópago, hace una afirmación extraordinaria y dice que somos linaje de Dios. Somos linaje de Dios, porque linaje suyo somos. Hechos 17:28. Y con esa declaración Pablo enseña que nuestra verdadera identidad comienza y termina en Dios. En Dios es donde comienza, porque fuimos creados por Él, dependemos de Él y reflejamos su gloria. Entonces yo te invito a ir conmigo al capítulo 17 del libro de los Hechos y vamos a estar leyendo del 16 al 34. Dice la palabra del Señor. Mientras Pablo esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía dentro de él al contemplar la ciudad llena de ídolos. Así que discutía en las sinagogas con los judíos y con los gentiles temerosos de Dios, y diariamente en la plaza con los que estuvieron presentes. También disputaba con
También disputaban con él algunos de los filósofos epicúreos y estoicos, y algunos decían: ¿qué quiere decir este palabrero? Y otros: parece ser un predicador de divinidades extrañas, porque les predicaba a Jesús y la resurrección. Lo tomaron y lo llevaron al Areópago diciendo: ¿podemos saber qué es esta nueva enseñanza que proclamas? Porque te oímos decir cosas extrañas, por tanto, queremos saber qué significan. Pues todos los atenienses y los extranjeros de visita allí no pasaban el tiempo en otra cosa sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, poniéndose en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, percibo que sois muy religiosos en todo sentido, porque mientras pasaba y observaba los objetos de vuestra adoración, hallé también un altar con esta inscripción: al Dios desconocido. Pues lo que vosotros adoráis sin conocer, eso os anuncio yo. El Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, puesto que es el Señor del cielo y de la tierra, no mora en templos hechos por manos de hombres, ni es servido por manos humanas, como si necesitara de algo, puesto que Él da a todos vida y aliento a todas las cosas. Y de uno hizo todas las naciones del mundo para que habitara sobre toda la faz de la tierra, habiendo determinado sus tiempos señalados y los límites de su habitación, para que buscaran a Dios, si de alguna manera palpándole hallen, aunque no está lejos de ninguno de nosotros, porque en Él vivimos, nos movemos y existimos, así como algunos de vuestros mismos poetas han dicho, porque también nosotros somos linaje suyo. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la naturaleza divina sea semejante a oro, plata o piedra esculpidos por arte y el pensamiento humano. Por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de la ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepientan, porque Él ha establecido un día en el cual juzgará el mundo en justicia por medio de un hombre, a quien se ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres de resucitar de entre los muertos. Y cuando oyeron de la resurrección de entre los muertos, algunos se burlaban, pero otros dijeron: te escucharemos otra vez acerca de eso. Entonces Pablo salió entre ellos, pero algunos se unieron a él y creyeron, entre los cuales estaba Dionisio, el areopagita, y una mujer llamada Dámaris, y otros con él. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Pablo está en Atenas, una ciudad llena de ídolos, llena de filósofos, llena de templos. Y todos querían discutir acerca de filosofía. Todos querían, y dice que todos los que pasaban por allí hablaban algo nuevo. Todos los que pasaban por allí escuchaban algo nuevo. Pero Pablo no quería ir allí a discutir. Pablo estaba allí y dice que su espíritu se enardecía. Su espíritu se enardecía al ver la idolatría. Al ver la idolatría. Y el problema nunca ha sido, ni en Atenas, ni hoy, la falta de conocimiento. El problema nunca ha sido la falta de conocimiento, es la falta de entendimiento acerca del Dios verdadero. Hermano, la sabiduría es una cosa, el conocimiento es otra cosa. Por eso la sabiduría viene a través del conocimiento de Dios. ¿Cuál es el principio de la sabiduría? El temor. El temor a Dios es el principio de la sabiduría. Pero yo hoy vengo a hablarte acerca del linaje de Dios. Ese linaje que somos. Ese linaje que somos en Dios. Porque somos linaje de Dios. No porque lo digo yo, porque lo dice la Biblia. La Biblia lo dice. Y el linaje de Dios reconoce a su Creador. Usted no puede ser linaje de Dios sin reconocerle a Él tal y como Él es, y lo que Él pide de ti, y lo que Él ha proclamado en su palabra. Por eso Pablo comienza, no con una disertación filosófica, Pablo comienza hablando del Dios que ellos no conocen, y aún así le adoran al Dios no conocido. Eso era por si se le quedaba un Dios.
Esto era por si se les quedaba un Dios. Tenemos todo tipo de Dios. Ellos eran politeístas. Tenían muchos dioses. Pero por si se le quedaba alguno, ellos tenían una enseña a ese Dios que no conocían, que no se había revelado a ellos. Y Pablo dice, pues este que ustedes no conocen es el que yo les estoy proclamando. Porque ustedes no conocen a Dios. Ustedes no le conocen. Y el Dios que Pablo proclama, el Dios que Pablo enseña, es un Dios creador. Es el Dios creador. Es el Dios omnipotente. El Dios que creó todas las cosas. Es el Dios que dio la vida. Hermanos, si esta creación existiera, pero no hubiera vida. Pero Dios que crea todas las cosas también da la vida. Y la vida en sí misma es un milagro. Es un milagro de Dios que Dios nos ha dado a nosotros. Da la vida, da la fuerza. Sostiene en Él todas las cosas. Y Dios no necesita templos. Dios no necesita templos. Que ha sido siempre el pensamiento que Dios necesita de un templo. Hermanos, si Dios necesitara un templo, necesitara de nosotros para que mantuviéramos el templo. Pero Dios no necesita un lugar. Por eso yo siempre digo que Dios está en todo el lugar. Dios está dentro de ti. Y tú eres el templo del Espíritu Santo. Ese es el templo que Dios quiere que nosotros cuidemos. El templo que Dios quiere que nosotros alimentemos. El templo que Dios quiere que sea lleno de su presencia. Es un templo vivo. Un templo vivo. Porque Dios no necesita este lugar. Dios no necesita ningún lugar. Dios no necesita ni siquiera que le sirvamos. Y hay un mal pensamiento hoy. Porque nosotros podemos llegar a pensar que Dios necesita que nosotros le sirvamos. Hermanos, déjame decirte algo. Si usted no está sirviendo a Dios hoy, si usted no ha venido a la iglesia hoy, si usted no quiere venir a la iglesia, déjame decirte, Dios sigue en su trono. Dios está en el cielo. Dios está reinando. Él es creador. Él es poderoso. No vayas a pensar que Dios dice, ay, pero tú no me vas a venir a adorar hoy. Ay, de verdad, tú te vas a quedar en la casa. Hermano, Dios no necesita ni siquiera que nosotros le adoremos. Si los santos ángeles están en la presencia de Dios, dice la palabra que día y noche canta, día y noche la adoran y le dicen santo, santo, santo. En un ambiente santo, en un ambiente puro, allí no hay pecado, allí no hay maldad. Y ni a los santos ángeles Dios necesita que le adoren. ¿Sabes por qué lo hacemos? ¿Por qué lo hacemos? Porque Dios nos ha creado a nosotros para hacer la adoración. Dios ha creado a los ángeles para que le adoren. Ese es el propósito con el cual Dios crea. Que tengan relación con Él. Que tengan relación con Él. Por eso cuando usted no viene a este lugar, cuando sabemos que usted está lejos de Dios, hermano, no piense que nosotros o Dios está ahí arriba revolcándose. Aquí nosotros nos preocupamos por tu estado espiritual. Nosotros nos preocupamos porque sabemos para lo que tú existes. Sabemos para lo que Dios te ha creado. Sabemos el propósito con el cual Dios te hizo. Y sabemos que no estás cumpliendo con el propósito de Dios. Y el lamento es de nosotros hacia ti. La única vez que Dios en la Biblia dice que Dios lamentó, mira, es el lenguaje antropomórfico. Que Dios lamentó de haber creado al hombre. Dios no se puede lamentar. Eso es para que nosotros entendamos que lo que Dios está sintiendo en nuestro lenguaje humano. Dios sigue reinando. Dios sigue siendo omnipotente. Dios sigue siendo el Dios creador. Y es lo que Pablo se le está diciendo a ellos para que ellos entiendan acerca del único y verdadero Dios. ¿Para qué? Como dice en el versículo 27, para que busquen a Dios. Para que le busquen. Para que le busquen. Para que le busquen. Ese es el problema, que no buscamos de Dios. Si tenemos conocimiento, tenemos filosofía, tenemos teología, tenemos mucha teología, pero muy poca relación con Dios. Y ese siempre fue el propósito de Dios en la creación. Crearnos para tener esa intimidad, esa relación cercana con Él. Y yo sé que el problema viene desde el principio.
Yo sé que el problema comienza en el Edén. Yo sé que en la caída, ¿qué es lo que hace Adán? Una vez que desobedece la palabra de Dios, el mandato de Dios, se esconde. Se escondieron. Se escondieron. Y hoy la raza humana está escondida. Siempre se ha escondido. Porque al Dios santo, al Dios puro, al Dios justo, al Dios poderoso, un Dios que no puedes manipular, un Dios que no necesita un templo, no le queremos buscar, no le podemos buscar, porque ese es el Dios que confronta, ese es el Dios que te dice lo que tienes que hacer. Y una sola desobediencia bastó para que Adán y Eva fueran echados fuera del Edén. Tú te escondes, pero tú vas a sufrir la consecuencia. Y no una sola desobediencia. Y nosotros vivimos en un mundo de desobediencia. Nosotros vivimos en un mundo caído. Nosotros vivimos en un mundo que no entiende a Dios, que no conoce a Dios. No crean que estamos muy diferentes a estos atenienses en el aeropuerto. Nosotros estamos en la misma condición que ellos. ¿No me lo crees? ¿No me crees? Tú tal vez dirás, pero es que yo no tengo ídolos, como ellos tenían ídolos. En mi casa no hay ninguna imagen. En mi casa no hay nada a lo cual yo me rindo culto. Mira, hermano, los ídolos modernos en nuestros días es el dinero, es el éxito, es la fama, es el placer, es la política, son las redes sociales. Incluso nosotros mismos somos ídolos de nosotros mismos. Nosotros mismos nos idolatramos en muchas ocasiones. Tú no necesitas ya un ídolo en el cual ir y postrarte o al cual rendir un sacrificio. Nosotros mismos tenemos desplazado a Dios de su lugar, del primer lugar en nuestras vidas. Y decía yo el jueves que Dios no debe ser ese primer lugar. Dios tiene que ser nuestro amor. Dios tiene que ser nuestro deleite. Dios tiene que ser nuestra pasión. Porque es fácil. Es fácil decir yo te voy a dar el primer lugar. Yo me voy a levantar, y es lo que yo hago, y voy y me postro, medio dormido, y hago una oración a Dios. Pero eso no es darle a Dios el primer lugar en nuestra vida. Eso es darle en una lista de prioridades el primer lugar. Antes de conversar, antes de desayunar, antes de hacer cualquier cosa, ya yo fui y cumplí con Dios. No significa que tú cumplas de esa forma. Y la Biblia siempre ha enseñado orar sin cesar. Orar sin cesar. Dios quiere que le busquemos en todo momento. Dios quiere que le busquemos en todo lugar. Hermano, no es este lugar el domingo donde Dios quiere que nosotros tengamos un encuentro con Él. Es durante toda la semana, durante los 7 días, en donde quiera que nosotros estemos. Estamos trabajando, pero ahora no ha sonado nada, pues hablo con Dios. Es tan fácil hablar con las personas. Y si te vienen a dar un chisme, más fácil todavía seguir la conversación. Pero Dios quiere que nosotros no estemos chismes. Dios quiere que nosotros estemos distraídos. Dios quiere que nosotros estemos en una relación constante con Él. Una relación constante, verdadera, genuina. Y ese es lo que hace la diferencia. Lo que hace la diferencia cuando nosotros pongamos a Dios en el primer lugar. Porque mira, no es tan difícil, porque Dios está dentro de nosotros. Dios mora en nosotros. Dios está alrededor de nosotros. Lo difícil es nosotros tener ese tiempo para Él. Es lo difícil, que nosotros digamos, sí, voy a hablar contigo, papá. Hermanos, si tú no entiendes de dónde tú vienes, quién tú eres en Dios, dice el mismo pasaje que en Él existimos, nos movemos, es en Dios donde nosotros existimos. Dios sostiene este mundo. Si Dios ahora hace así, yo no termino el mensaje. Si en la creación tú ves de la forma en que Él crea, Él habla y crea todas las cosas por el poder de su Dios.
Y es Él sosteniendo este universo. No este planeta es una miniatura. Él sostiene el universo entero por su poder. Como eso gira y como todo eso orbita y como todo eso funciona, es un milagro de Dios. Un milagro de Dios. Si Dios hoy dejara de sostenernos, nosotros le íbamos a ver tan rápido, tal como es. Pero Él nos sostiene, Él nos ayuda, Él nos creó para que nosotros hoy estemos delante de Él. Para que nosotros, como verdadero linaje de Dios, no vivamos en idolatría. Hermano, porque nosotros somos idólatras de nacimiento. Somos idólatras. Dijo Juan Calvino, el corazón es una fábrica de ídolos. En cuanto se deshace de uno, termina produciendo otro. Hermano, usted va y se compra un carro y usted hace un ídolo del carro. Usted ve un rayazo y acá le da un dolor. Hermano, ¿por qué tú crees que te da dolor el rayazo? Porque tienes un ídolo en el carro. Y mi carro era nuevo, fue nuevo, y tiene unos cuantos rayazos. ¿Y qué te dice? Que tienes un rayazo. Deja los rayazos, eso es para trabajar. Porque yo no tengo un ídolo en ese carro. No tengo un ídolo en el carro. Porque lo entendí. Que cada vez que nosotros tenemos algo, creamos una satisfacción temporal de eso que tenemos. Y es un ídolo en el momento. Hasta que tú dices, es para trabajar. Lo necesito y punto. Pero no me da igual. Si se lo roban, si lo chocan, si lo, ya el seguro me pagará y me dará otro, tendré otro. Porque no tiene su idolatría. Y nosotros somos así de crear ídolos. Crear ídolos en nuestros hijos, crear ídolos en nuestros esposos, crear ídolos en nuestras esposas, crear ídolos en todo lo que nos rodea. Porque somos una fábrica de ídolos. Por eso Jesús trata con nosotros, lo dice Mateo 10:37, el que ama al padre o a la madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama al hijo o a la hija más que a mí, no es digno. Mateo 10:37. Diga, pero Señor, mi hijo no va a lo más grande que yo tengo. Y es grande. Y es amor puro. Y de hecho yo creo que Dios nos lo ha dado para que experimentemos ese amor que Dios tiene hacia nosotros, que nosotros vamos y lo experimentemos hacia otra persona para saber cuánto verdaderamente nos ama. ¿Cuánto nos ama? Y creo que nos quedamos muy cortos. Dice que nosotros siendo malos damos cosas buenas a nuestros hijos. ¿Cuánto más nos dará Dios que es bueno? Pero nosotros somos malos y le queremos dar la vida a nuestros hijos, pero no le podemos idolatrar. No los podemos tatuar. Es un ídolo. Dios tiene que ser el primer lugar. ¿Por qué? Porque somos su linaje, somos sus herederos y lo somos por su propia voluntad. No es porque hayamos hecho algo diferente para nosotros ganarnos ser linaje de Dios. No somos linaje de Dios porque Dios le plació que así fuera. Es por su pura gracia. Yo entendí que nada merezco. Nada merezco. Todo lo que recibo es por su gracia. Todo lo que recibo es por su amor. Todo lo que recibo es porque Él es bueno conmigo. Porque me amó. Dice en 1 Juan, capítulo 3, versículo 1. Mirad cuán gran amor nos ha otorgado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y eso confirma. Y Él confirma que y eso somos. Hermano, no te quepa duda hoy que tú eres un verdadero linaje de Dios, que tú eres un hijo de Dios. Tú no puedes salir de aquí con esa duda. Tú te puedes ir de aquí con cualquier otra duda que Dios no hable a tu vida, pero de que tú eres un hijo de Dios, que tu identidad está en Dios, que tú no puedes ser un idólatra porque esa identidad, esa esencia divina, Dios nos la ha dado a nuestra vida. Es lo que la palabra enseña. Romanos 8:16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Yo no puedo utilizar la ciencia para que tú entiendas lo que tú eres en Dios. Es el Espíritu Santo, si verdaderamente eres un hijo, el que dice, sí, yo soy el Hijo de Dios. Yo lo soy, porque es el Espíritu que mora en nosotros, el que nos da ese testimonio. Y no termina ahí.
y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Nosotros no somos unos hijos que no tienen herencia. Nosotros tenemos una herencia, no en este mundo. Nuestra herencia no es en este mundo. Cristo dijo, mi reino no es de este mundo. Y nosotros queremos nuestra herencia ahora, nuestra mejor vida ahora. Nuestra herencia es eterna. Nuestra herencia es incorruptible. Nosotros nos vamos a sentar con Cristo en los lugares celestiales. Y yo sé que ese mensaje no se predica hoy en muy pocas iglesias. De las bendiciones espirituales. Porque queremos bendiciones hoy. Pero Dios, lo que nos ha prometido siempre, lo que Dios nos ha prometido en su mente, era que nosotros vamos a aceptar. Que esas bendiciones son espirituales. Que nada nos faltará. Amén. Hermano, si nada te falta, no es suficiente. Si Dios te provee, si tenemos alimento, si tenemos salud, si tenemos sustento, si tenemos un techo, si lo más importante no es lo material, es lo que somos, es nuestra esencia. Y nos dice Efesios 1:5, que no le gusta la predestinación, yo siempre digo que no le gusta el amor de Dios, porque dice Efesios 1:5 que nos predestinó para la adopción como hijos, para así mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad. En amor nos predestinó Dios. ¿Cómo eso funciona? Yo no lo voy a entender. ¿Cómo Dios nos predestinó? ¿Cómo Dios antes de crearnos ya Él sabía y nos amaba a nosotros? Eso es filosofía y no lo podemos explicar. Simplemente filosofar, como hacían todas estas personas en el Areópago. Podemos filosofar, pero no tenemos que filosofar tanto, tenemos que creer lo que somos. Tenemos que creer quiénes somos. Tenemos que saber quiénes somos. Y sí somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios por la gracia de Dios y el linaje de Dios. Y con este tercer punto termino. Y el linaje de Dios responde con arrepentimiento y fe. Después de presentar quién es Dios, Pablo no se queda ahí. Pablo presenta a Jesucristo. ¿Y por qué presenta a Jesucristo? Porque necesitan que los hombres se arrepientan. Dice, Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Por qué, Pablo? ¿Por qué tenemos que vivir una vida de arrepentimiento? ¿Por qué Dios manda a que nos arrepintamos? Porque viene un día, y esto es fuerte y poderoso, viene un día de juicio, en el cual Dios ha establecido un juez, y no es cualquier juez, es Jesucristo el que va a venir a juzgar, el único que ha experimentado la resurrección, que ha vencido la muerte, y no venció la muerte como Lázaro o como otros que Jesús mismo resucitó. Jesús resucitó muchas personas, pero todas estas personas que Jesús resucitó volvieron a morir. Pero dice la palabra que Él es el primogénito de los muertos. Porque una vez que Cristo resucita, Él no vuelve a morir. Él no muere. Él venció la muerte. Así de la misma forma se nos ha sido prometido a nosotros que todos los que estamos en Cristo, vamos a vencer la muerte. Y este mensaje siempre va a traer dos reacciones. Que dicen uno, se reían al hablar de la resurrección. Siempre hay un grupo que se va a reír, porque no va a creer que vamos a resucitar. No va a creer que hay resurrección después de la muerte. No va a creer, no puede creer, porque no es linaje de Dios. Porque no tiene la naturaleza y la esencia divina viviendo en sí. Porque no tiene el Espíritu que da testimonio que somos hijos de Dios. Pero hay un grupo que Dios está orando en ellos, que Dios está trabajando en ellos y dice, sí, yo quiero que tú me hables más acerca de ese mensaje. Yo quiero que tú me hables más acerca de ese mensaje. Y ese mensaje es tan poderoso. Y era el mensaje de Jesucristo. Hermanos míos, en un momento Jesús estaba predicando y vienen los apóstoles, vienen los discípulos y dicen, Señor, si tú sigues hablando como estás hablando, mira, se van a ir todas estas personas. Se van a ir estas personas. ¿Y qué dijo Jesús? Ustedes quieren, también pueden irse. Si ustedes quieren, también pueden irse. ¿Pero qué dice Pedro? Señores, ¿a quién iremos? Si nadie más tiene palabra de vida. La única predicación, el único mensaje
que tiene poder sobre la muerte, que tiene palabra de vida eterna, es el mensaje del Evangelio. Es el mensaje en Cristo. Hermanos, otros hoy por ahí están hablando acerca de prosperidad, acerca de bendición. Pero pocos están hablando acerca del mensaje de vida eterna, del mensaje del Evangelio, del mensaje que Dios ha dado en la palabra. Por eso, y Dios sabe mi corazón, mi esposa sabe mi sentir. Y se lo dije y se lo repito a ustedes. Nunca voy a cambiar la predicación bíblica. Nunca voy a dejar de decir la voluntad de Dios. Aunque el que se tenga que ir, que se tenga que ir. Porque si Jesús fue capaz de decir, si ustedes quieren, también pueden irse. Si ustedes quieren, se pueden ir. Y el que esté aquí tiene que sentir ese sentir de los apóstoles. Señor, ¿a quién iremos si solamente aquí hay palabra de vida eterna? Yo no te puedo prometer lo que Dios me ha prometido. Yo no te puedo decir lo que Dios no ha dicho. Yo te voy a decir y hacer la voluntad de Dios, aunque queden 3 o 4 como estábamos el jueves orando en este lugar. Aunque tenga que cerrar la iglesia. Porque va a ser siempre la voluntad de Dios. Aún teniendo que cerrar. Aún no siguiendo el ministerio. Porque mi identidad, y esto es bueno que ustedes lo oigan, mi identidad no está en ser pastor. Mi identidad no está en ser el esposo de Keila o el papá de Yeile y Evelyn. Mi identidad está en ser un hijo de Dios. Ese es mi linaje. Ese es tu linaje. Esa es mi herencia. Esa es tu herencia. Olvídate si soy real, si soy pastor. Somos hijos de Dios. Y como tanto hijos, herederos. Herederos en Cristo. Porque es en Cristo que nosotros tenemos la vida eterna. Porque Cristo fue el que murió por nuestro pecado. Cristo fue el que murió y resucitó. Y te digo, tenemos que arrepentirnos. Tenemos que arrepentirnos porque Cristo volverá. Cristo va a volver para juzgar. Cristo va a volver para juzgar a las naciones. Cristo va a venir y no va a venir como vino la primera vez, como un bebé, y creció y dejó que lo azotaran y que lo clavaran en un madero. No, ya Él pasó el martirio, ya Él pasó la cruz. Ahora Él va a venir como Rey de Reyes, como lo que Él es, como Señor de Señores, como Dios Todopoderoso. Y va a juzgar con justicia. Por eso somos lo que somos en Cristo. Por eso te ruego, iglesia, busca más de Dios. Examina tus ídolos. ¿Qué ocupa tu primer lugar? ¿Qué es aquello que te quita tu tiempo, tu confianza? Quiero terminar orando. Yo quiero terminar orando por ti. No tienes que ponerte de pie. Allí donde tú estás, cierra tus ojos. Porque, iglesia, el problema no está fuera de nuestra vida. El problema está dentro de nosotros. Es nuestro corazón el que crea cada día un ídolo nuevo y nos separa de Dios. Es nuestro corazón el que quiere buscar las cosas de este mundo y no las espirituales. Es nuestro corazón el que quiere que nosotros vivamos alejados de Dios. Pero si tú eres ese linaje de Dios, si tú vives y existes en Dios y Él te predestinó desde la fundación del mundo, en amor te apartó, si tú eres ese hijo amado en el cual Dios se deleita porque ve en ti la justicia de Cristo que ha sido imputada al creer con fe, hoy Dios te dice: yo te voy a llevar hasta el final. Yo te voy a llevar, nadie te podrá separar de mi amor, nadie te podrá separar ni lo alto, ni lo profundo, ni ángeles, ni principados, ni ninguna cosa creada. Y esa cosa creada eres tú mismo. Tú mismo no te puedes separar del amor que Dios tiene hacia ti. Tú mismo no te puedes separar
y soltar de esos lazos de amor del Padre hacia nosotros. No podemos, ni ningún principado lo podrá lograr, ni ningún demonio lo podrá lograr. Por eso yo intercedo delante de Dios por ti, por esta iglesia, para que sea el Señor trayendo, como dice la palabra, cada día se añadía más de los que habían de ser salvos. Yo estoy intercediendo en esta hora, Padre, para que, Señor, tú traigas, Dios mío, a todos esos hijos tuyos que ya tú conocías, concebías, que tenías pensado, que trajiste a este mundo, Dios, para poder llevar y exaltar tu gloria, tu santidad, tu justicia, tu misericordia, oh Señor. Yo te ruego, Padre eterno, que seas tú, Señor, dando a cada hijo tuyo en este lugar, Dios mío, la llenura total del Espíritu Santo. Señor, que sean dones puestos en operación, que sean llenos, Dios mío, de todo entendimiento, de todo conocimiento, porque el linaje tuyo somos, Dios. Tú nos creaste y no nosotros a nosotros mismos. Tú nos creaste, Padre, para que nosotros podamos, Dios mío, agradarte hoy. Para que nosotros podamos, Dios mío, abrir nuestra boca hoy y que tú recibas esa exaltación pura y sin mancha, Señor. Porque hemos sido justificados. Nuestros pecados han sido lavados. Hoy somos nueva criatura, Padre eterno, en Cristo. Porque tú te plació, Señor. A ti te plació que así fuera, Padre. Nada hicimos diferente, nada merecíamos, Señor, pero a ti te plació, Señor, que hoy nosotros pudiéramos ser contados como hijos tuyos, que pudiéramos ser contados como un linaje, como un real sacerdocio, como una nación santa, Dios. Y eso te ruego, Padre, que nos permita ser hasta el final. Yo sé que viene el día del juicio, Dios. Yo sé que el día del juicio está cerca. Yo sé que el día del juicio está más cerca de lo que ni siquiera nos podemos pensar. Vemos las señales en este mundo, Dios. Este mundo gime por una restauración. Y yo sé que la restauración viene. Y yo sé que una nueva creación viene, Dios. Pero yo te ruego, Padre amado, que tú añadas aún a los escogidos. Que tú escribas más personas en el libro de la vida, Dios. Que tú añadas, Dios, de ser posible, añadas aún más personas ante el número de los escogidos, Dios. Llena tu iglesia, Dios. Llena tu iglesia, pero sobre todo llénanos de tu presencia manifiesta. Llénanos de tu presencia. De todo durante los 7 días de la semana. Llénanos de tu presencia. Llénanos, Dios mío, en el nombre de Jesús te lo ruego. Gracias, Dios. Te amamos, Padre.